Hola, hola. Bienvenida a Guardadoras del Corazón, un espacio creado para personas que quieren crecer, sanar y fortalecer su vida desde una relación genuina con Dios sin religiosidad. Aquí hablamos de fe, emociones, propósitos y cómo la Biblia nos guía en el día a día. Así que ponte cómodo, abre tu corazón y acompáñame en este viaje. Empezamos. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidas a todas las que ya se nos están uniendo a este miércoles de guardadoras del corazón, ese día que todas esperamos, ¿verdad? ¿Cuántas están ansiosas, expectantes para saber lo que el Señor quiere hablarnos en este día? Realmente estamos muy contentas porque sabemos que el Señor nos ha venido hablando y nos ha venido instruyendo durante todas estas semanas a través de ese mensaje que la doctora nos ha dado, ¿verdad? De la mujer del flujo de sangre. ¿Cuántas nos hemos sentido identificadas con todas estas enseñanzas que se nos han dado hasta este día? Hoy el Señor ha preparado un banquete especial para cada una de nosotras y nos trae un mensaje tan hermoso para recordarnos de cuántas queremos ser salvas por nuestra fe, cuántas queremos sacar virtud del Maestro, cuántas queremos y anhelamos tocar el borde del manto, cuántas hasta hoy hemos dicho, si tocara tan solo el borde de tu manto. Esta mañana queremos que esa fe sea activada y yo quiero pedirle ahí donde está que incline su rostro y pongamos en oración este tiempo que el Señor ha preparado para nosotros. Amantísimo Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias, papá, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque en tus planes está este tiempo. Gracias, Padre, porque nos llenas de bendiciones cada día, Señor. Aquellas bendiciones que damos por sentadas, Padre, por el aire que respiramos, Señor, por la bendición de poder caminar, de poder ver, de poder escuchar cuán bendecidas somos, Señor, cuán bueno eres, Padre. Exaltamos tu nombre y te glorificamos, Señor, porque has sido misericordioso con nosotros, porque tu bondad, Señor, es inagotable para nosotros, Padre. Venimos en común acuerdo, en unidad, Señor, buscando de tu discernimiento, de tu sabiduría, Señor, que nos des revelación, que quites todo velo de nuestros ojos, Padre, que les des el entendimiento para esa palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Prepara nuestros corazones para que esa palabra sea sembrada, Señor, y pueda dar fruto y fruto en abundancia, Padre, que nuestros corazones sean tierra fértil, Señor, que seamos transformados a través de esta palabra, Señor, que podamos, Padre, crecer en nuestra fe, Señor, que podamos, papá, recuperar esa identidad que tanto se nos ha robado. Padre, habla a nuestros corazones, quita toda distracción, Señor, abre nuestra mente, Padre, para poder entender, para poder discernir lo que tú has preparado para nosotros. Papá, te entregamos este tiempo, Señor, ponemos en tus manos, Padre, a Desi, Señor, que seas tú, papá, hablando a través de ella, Padre, que seas tú, Señor, trayendo esa revelación de lo alto, en lo que tú quieres que en esta mañana, Señor, sea ministrada a tus hijas, papá. La ponemos en tus manos, Señor, guárdala, bendícela con toda bendición de lo alto, Señor, que sea tu Santo Espíritu acompañándola, papá. Te damos gracias, toda la gloria y toda la honra sean solo para ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿Cuántas están listas hoy para recibir esa porción que nos han preparado? ¿Cuántas queremos que el Señor nos diga en esta mañana, hija, vete en paz, que tu fe te ha hecho salva? Así que esta mañana yo las quiero dejar con Desi, que nos va a estar compartiendo, ¿verdad? Esa enseñanza el día de hoy. Prepárense, alisten sus libretitas para que tomen anotaciones, dispóngase de un espacio donde usted pueda estar sin distracciones para poder recibir y estar atento a lo que el Señor tiene preparado en esta mañana. Gracias, Desi. Todo el espacio es tuyo. Muchísimas gracias, Vivi. Quiero que todas felicitemos juntas a Vivi. Vivi hoy está de cumpleaños, nuestra guardadora de Honduras. Así que feliz cumpleaños, Vivi.
Qué alegría poder estar con ustedes esta mañana. Bendecimos la vida de la doctora Iliana, que hoy no está con nosotras, está atendiendo otros asuntos, pero seguimos porque esta enseñanza tiene mucho para nosotras. Sigue el Señor hablando en nuestros corazones. La semana pasada estuvimos hablando de conocer a ese que nos da vida. Y estuvimos hablando sobre fe y vamos a seguir hablando sobre fe. Usted va a notar, y las que están en devocional ya vieron la estructura de lo que vamos a estar aprendiendo a través de este año. Vamos a pasar de invisibles a inolvidables. Y esa invisibilidad nace en nuestros corazones, de todas las experiencias, de todo lo que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida, lo vamos guardando y lo vamos aprisionando en nuestros corazones. Y esa invisibilidad es lo que vamos mostrando cuando vamos caminando y vamos a pasar inolvidables, pero inolvidables ¿en qué? En el amor de Cristo Jesús. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando de fe. Hablamos de que esa fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero entendimos que no es algo imaginario, entendimos que no es una ilusión, entendimos que es una decisión. Y esto es una palabra muy fuerte porque muchas veces queremos, como Pedro le dijo a Jesús, Señor, incrementa nuestra fe. Y el maestro lo regañó. Le dijo, ¿hasta cuándo? Entonces, ¿cómo usted y yo podemos realmente incrementar nuestra fe? Es como que tiraron la pelota de nuestro lado y tenemos que decidir creer. Sabemos que todo lo que recibimos del amor de Dios es por gracia, pero en la fe hay una decisión que usted y yo tenemos que tomar todos los días y que no se vale de qué mood nos levantamos en la mañana, de qué humor nos despertamos y las que estamos en climaterio, en perimenopausia. Hay una de las líderes de Guatemala me dijo, Desi, tenemos que hablar de menopausia también, porque es que encima hormonales, no importa el tiempo en el que estés pasando. El punto es que tu fe y mi fe no puede depender de cómo amanecimos en la mañana. Amanecimos hormonales, amanecimos menstruales, las que estamos en climaterio. No, 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 no. Depende de tu decisión y mi decisión de creer. Entonces seguimos en Marcos 5, donde estamos estudiando la mujer del fruto de sangre. Y me parece tan maravilloso como de unos cuantos versículos podemos hablar el año entero de todo eso que Dios tiene para nosotras. Entonces hoy nos vamos a basar en el versículo 34. Vamos a ir a Marcos 5:34 y dice así, hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Ella vimos que pensó que si tocaba el borde de su manto, ella decidió poner su fe en acción, en arriesgarse, en ir a tocar del borde de su manto. Pero cuando Jesús le contestó, no le dijo, hija, porque tocaste el borde de mi manto, has sido sana. Le dijo, tu fe te ha sanado. Si aprendimos que fe es una decisión, sería algo así como que, tu decisión de creer en mí te ha sanado. Entonces eso nos vuelca la pelota de nuestro lado, de poder entender que es tu decisión y mi decisión de creer todas las mañanas. Y tenemos que allí siempre hablar de conocernos. ¿Por qué? Porque nuestras emociones pueden estorbar esa fe. Pueden estorbar que en esa mañana, como decimos en buen panameño, nos levantamos con el pie izquierdo. Entonces ese día no creo, ese día no tengo fe, pero mi decisión tiene que permanecer firme de creer, porque ya sabemos que la fe no es una imaginación, es una decisión firme. Entonces, como la mujer del flujo de sangre creyó que tocando el borde del manto, si tan solo tocara el borde del manto, sería salva, fue en ese momento que su fe accionó. Fue esa decisión de ella de creer en Jesús que podía ser sana. Entonces, eso nos puede llevar a pensar, ¿en qué creemos? ¿En qué crees tú? ¿En qué creo yo?
Muchas veces podemos poner nuestra fe en el milagro, en ese milagro exacto como yo lo quiero, en ese milagro exacto como yo lo necesito. Cuando estamos orando por un esposo, estamos orando por la conversión, porque generalmente oramos por otros. Estamos esperando que ocurran cosas en otros. Sin embargo, cómo Jesús nos lleva a ver de que necesitamos decidir creer en Él. Y eso me lleva a pensar tantas veces en que si estoy creyendo en el Jesús de los panes y los peces, o estoy creyendo en el amado de mi alma. Y para eso tengo que revisar si en verdad es el amado de mi alma. Y qué bonito Dios que me llama hija. Y yo quiero que usted y yo en este momento, iniciando esta conversación, este discipulado bíblico, vayamos a ese momento. Lo conversamos la semana pasada, de esos encuentros que hemos tenido con Dios. Que vayamos a ese momento donde usted y yo tuvimos ese encuentro con Dios. Espíritu Santo, revela a cada mujer que está escuchando esto en vivo o en diferido, ese encuentro con Dios donde te sentiste hija, donde te sentiste amada, donde te sentiste redimida, donde te sentiste salvada. Y ese encuentro no va ligado al milagro. Ese encuentro no va ligado a que ya mi situación se resolvió. Ese encuentro no está determinado porque el milagro que yo le pedí al Padre, ya sea mi sanación física, ya sea esa restauración, ya sea ese trabajo nuevo, mis finanzas, no está ligado a que eso se dé, a que eso ocurra. Va ligado directamente a ese momento en que tú y yo nos rendimos. Donde rendimos esa voluntad, donde rendimos y decimos, Señor, no puedo más. En ese momento es donde sentimos ese hija. Y yo quiero que tú recuerdes en este momento cómo te sentiste en ese momento donde te sentiste hija. Y muchas veces esto puede estar estorbado por la relación que tuvimos con nuestros padres. Si tuviste una relación con tu padre, ya fuera que no lo conociste, un padre ausente, un padre violento, un padre como el mío, presente, ausente, entonces, muchas veces, esa relación de poderme sentir amada por mi padre y poder sentirme hija va a depender de esas heridas que quedaron de mi niñez, de sentirme rechazada, de sentirme abandonada por mi padre e incluso por mi madre. Y eso puede estorbar en cómo vemos esa relación con nuestro padre hoy. Inconscientemente, si no tuve una buena relación con mi papá o fue inexistente, mi papá me abandonó o tengo una relación todavía difícil con él, va a estorbar esa relación para poder entender que Dios es Padre y que cuál es la versión que yo quiero ver de Jesús que me dice hija. Y por eso las llevé a que pensáramos juntas en ese momento donde, en ese encuentro o en el último encuentro que usted tuvo que se sintió realmente amada. Y si no lo ha sentido recientemente, vayamos de nuevo al trono de gracia y rindámonos, porque lo que nos separa de poder vivir la experiencia de sentirnos hijas amadas va de nuestro orgullo, de nuestra autosuficiencia, de nuestra necesidad de ser mujeres empoderadas que la nueva moda nos lleva a que creamos. ¿Usted ha visto esa moda de manifestar? Hermana, manifiesta hermana. Vamos a creer de que vamos a tener un día lindo. Y yo busqué en Google un prompt de manifestación para entender el tema de la manifestación, porque puede ser en el universo, puede ser en mil cosas, pero dice que es fe, que la manifestación es fe. So, yo busqué en Google un prompt de manifestación
Y ese prompt de manifestación decía, hoy es un hermoso día, creo que me va a ir muy bien. Pero cuando esa fe es en Jesús, entonces yo lo llevo a la palabra de Dios. Realmente esa fe o ese creer, ese manifestar es vacío. Sin embargo, cuando tú y yo creemos en no el Jesús de los panes y los peces, que me va a dar el día maravilloso, sino en el Jesús que es el amado de mi alma, yo creo. Y por eso seguimos hablando de palabra y de que tenemos que estudiar la palabra de Dios y entender que Guardadoras del Corazón es un discipulado bíblico. Y el corazón de Guardadoras del Corazón es, valga la redundancia, es los devocionales, es los grupos de devocional. ¿Por qué? Porque es a través de la palabra que yo verdaderamente voy a creer, por el que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Viene en el verdaderamente creer. Entonces, si yo amanezco y yo digo, voy a tener un día maravilloso y creo que Jesús, en Jesús, no en el Jesús que me va a dar el día maravilloso, sino en Jesús, automáticamente ya yo sé, es que yo sé que voy a tener un día maravilloso porque esta mañana ha sido renovada su misericordia. Porque para los que amamos a Dios, todas las cosas nos vienen a bien. Eso a lo que a sus propósitos hemos sido llamados. Porque ya yo sé que cosa que ojo no oyó, ni oído, o cosa que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Entonces mi fe pasa a ser a Jesús y la saco del milagro. Hemos estado aprendiendo que somos una fábrica de ídolos y usted y yo podemos hacer de nuestro milagro o de esa oración en el milagro un ídolo más. Señor, regálame un esposo. Señor, convierte a mi esposo. Y automáticamente vamos a ir dándole la forma de ídolo. Entonces, ¿cómo vivimos esa identidad? Esa identidad que Jesús nos dejó para llamarnos hija. Desde el momento en que Jesús la llamó hija, la restauró. Desde el momento en que le dijo a esa mujer del flujo de sangre, hija, estaba restaurando su identidad. Pasaba de ser la mujer menospreciada, la mujer impura, la mujer sucia, la mujer pecadora, a pasar a ser hija. Y hoy yo quiero que nos detengamos aquí y que pensemos en ese día que recordamos en que nos llamó hijas, pero que muchas veces la culpa ronda en nuestra mente y nos recuerda esos pecados, esa suciedad, esa impureza que nosotros hemos vivido. Ese pecado puede asomar la cabeza y recordarnos quiénes éramos. Y pasamos de tener arrepentimiento a vivir con culpa. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Usted sabe que yo soy una mujer divorciada. Si hay algo con lo que yo tuve que luchar, fue con la culpa de llegar a Cristo y entender que no era víctima, que fui mala esposa, que fui infiel, que vi pornografía, que tuve un cúmulo de pecados a lo largo de toda mi vida y pasé del arrepentimiento de Dios perdóname a culpa. Entonces, mi hijo era cuando yo me divorcié, mi hijo tenía alrededor de 8 años, hoy tiene 19, un hombre varón esforzado que Dios ha trabajado en su corazón y en el de la madre que quería protegerlo 100% todo el tiempo. ¿Cómo el Señor me mostraba hija, me llamaba hija, pero yo quería seguir pensando en esa culpa? Yo quería no. El enemigo siempre trae esos pensamientos de culpa. ¿Y cómo yo le digo a ese pensamiento? Pero es que yo soy hija amada. Él me
perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. Porque el arrepentimiento, si no lo cuidamos, querida guardadora del corazón, puede pasar a culpa, a vivir con culpa todos los días, pero es por mi culpa, pero es por mi culpa. Y detenemos esa oportunidad de vivir esa identidad que Dios nos ha regalado. Y por eso hoy vamos a recordarte, amiga, que la fe es una decisión y que ese pensamiento va a seguir llegando, puede seguir llegando, pero si tú y yo sabemos palabra de Dios y sabemos verdad, el Espíritu Santo va a guiarnos, va a traer esa palabra a nuestros corazones, va a traer esa palabra de verdad a mi corazón para hablarle a ese pensamiento de culpa que me roba mi identidad de hija. Con la palabra de Dios guiada por el Espíritu Santo es donde vamos a poder vivirla. Y quiero que me acompañe a Isaías 43:1. Estamos, Isaías 43:1. Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel, no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Desde ese momento que nos llamó hijas, desde ese momento nos puso nombre. No puso deciré infiel, no puso deciré pecadora, no puso Claudia, pecadora. No, te puso nombre, te puso identidad, te puso redención. Y qué maravilloso es saber y vivir que en esa cruz del Calvario fueron pagados nuestros pecados a precio de sangre. A precio de sangre, mis pecados pasados, presentes y futuros. Y es lo maravilloso de poder sentirme hija, poderme llamar hija de Dios. Mía eres tú. Tenemos un padre que nos ama y que muchas veces no podemos vivir ese amor porque estamos todavía pensando en ese pasado, en esas heridas, en esos pecados o en esos milagros que no hemos visto concebidos de la forma en la que queremos verlo. Pero qué manera de Dios de decirme, mía eres tú. Yo quiero que contarle que cuando yo era niña, sufrí mucho de bullying en la escuela. Y eso lo he contado antes en sesiones de guardadoras del corazón. Y eso hizo que yo tuviera una necesidad de aceptación permanente. Y muchas veces estamos buscando esa necesidad. Usted tiene que encontrar ese origen del por qué siempre necesitamos que alguien nos ame y estamos mendigando amor, estamos mendigando aceptación, cuando Dios me dijo, mía eres tú. Pero que yo no puedo dejárselo a la suerte. No puedo dejárselo a cómo amanecí en la mañana. No puedo dejárselo a mi ciclo menstrual. No puedo dejárselo porque hay 4 fases del ciclo menstrual y entonces nos metemos en eso de que en esta fase estoy triste, estoy deprimida y es cierto, es parte de nuestro cuerpo, pero yo no puedo permitir dejarle mi decisión de creer en el amado de mi alma a mis circunstancias, a mi amanecer, a mi despertar. Es en ese momento, en esas primeras horas de la mañana, en ese momento donde todavía tenemos los ojos cerrados y nuestra mente se activa apenas usted se despierte, independientemente de que abramos los ojos. ¿Quién le pasa? A mí me pasa.
ya yo automáticamente mi mente empieza a trabajar y no he ni terminado de abrir los ojos y empiezo a hacer la lista de las 17 cosas que en el día no me va a alcanzar a hacer. No sé si yo soy la única que le pasa eso. Entonces, en ese momento, volver a recordar y volver a decir, es que soy hija, soy amada, suya soy, me redimió y tengo que hacerlo un hábito y una parte de mi vida porque ya entendí que es una decisión, que yo no se la puedo dejar a la suerte, no se la puedo dejar a mi imaginación, mucho menos a mis emociones, porque mis emociones fluctúan a lo largo del día. El año pasado aprendimos de esa mujer de Proverbios 31, esa mujer sabia que abría su boca con sabiduría. ¿Cómo hacía esa mujer para abrir su boca con sabiduría todo el día? Esa mujer probablemente desde la mañana tomaba esa decisión. Yo sé en quién he puesto mi fe, yo sé en quién he creído. Y cuando yo paso a creer en el Dios, en ese Dios, de que yo sé quién he creído, yo sé quién es mi Padre, yo sé que soy hija amada, dejo de darle forma al milagro como lo quiero. Dejo de darle forma a que yo lo quiero con esta lista de cosas porque hemos aprendido y quizás hemos desvirtuado esa palabra de que tenemos que pedir y pedir bien, pero esa palabra también dice que no pedimos bien por nuestras pasiones. ¿Por qué? Porque nuestras pasiones son las que le van a querer dar forma a ese milagro. Van a ser el que va a encasillar el milagro a que si yo quiero un trabajo, lo quiero de esta forma, a creer en ese Dios que es el amado de mi alma que me va a dar ese trabajo que yo necesito, porque yo me estoy moviendo en la fe, porque yo estoy haciendo lo que la mujer del flujo de sangre hizo, porque creyó, se movió y fue y se arriesgó. Entonces usted y yo tenemos que entender de que una fe sin obras es muerta, una fe sin decisión es muerta, una fe sin moverme es muerta, pero no moverme a estorbar. No moverme a estorbar, a ayudar a Jesús en ese plan maravilloso que tiene para mi vida. En no moverme a estorbar a lo que Él quiere decirte a ti y a mí, pero que tú y yo necesitamos adelantarnos. Porque a lo mejor, como aprendimos en la palabra de Pablo y de Silas, que la vimos hace un par de semanas atrás, cuando Pablo y Silas, cuando se abrieron esas puertas y Pablo y Silas no salieron, y usted y yo coincidimos en que nosotras hubiésemos salido por esa puerta, seguramente estorbamos el plan de Dios. Entonces, ¿cómo estar muy permanente en creer en el amado de mi alma? Entonces, yo tengo que decidir cuando mi mente se dispersa, cuando mi emoción empieza a hablarme, cuando mi culpa quiere volver a salir por la ventana, cuando empiezan esos pensamientos a martillar mi mente en que yo decido creer porque ya Él me llamó hija y suya soy. Entonces basta de que leemos la palabra, pero ¿cómo la vivo? ¿Cómo empiezo a vivirla, Señor? ¿Cuál es realmente esa identidad que me has dado? Y yo estoy segura que usted ya el Señor ha ido restaurando áreas de su vida, pero como es un buen padre, va de a poco. No nos pone todo a la vez. Entonces, hoy, ¿qué área está restaurando Dios en ti? ¿Dónde necesitas esa identidad de hija llevarla? ¿Dónde te puedes estar sintiendo rechazada, menospreciada o sencillamente sola? Porque podemos estar llena de personas en nuestra casa, llena de personas a nuestro alrededor y sentirnos solas. ¿Cuántas veces se ha sentido sola? ¿Y si vive sola? ¿Y si vive sola en su apartamento, en su casa? Y entender y poder vivir que desde el momento en que te llamó hija, desde ese momento
no volverás a estar sola más nunca en tu vida. Desde ese momento en que te dijo, mía eres tú, desde ese momento que yo paso a entender que desde el vientre de mi madre me escogió, que cada cabello de mi cabeza lo escogió para mí. Entonces yo puedo caminar sintiéndome hija a pesar de las circunstancias y en el medio del dolor. Yo quiero contarle que un no del Señor ha sido uno de los encuentros más especiales que yo he tenido con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un no. Me realizo un tratamiento para tener otro hijo. Usted le conté hace un par de semanas que ya inclusive me hicieron una histerectomía, pero en ese proceso de ese anhelo de mi corazón de ser madre nuevamente, estoy en un tratamiento y tengo una diferencia con mi esposo. Durante esa semana del tratamiento yo estaba muy enojada con mi esposo por una decisión que él había tomado. Sin embargo, yo creía que como estaba creyendo en el milagro más que en Dios, yo creía que ese milagro, porque Dios quiere todo lo mejor para mí. Y porque los que aman a Dios, todas las cosas nos vienen a bien. Así que este hijo de fertilización in vitro va a venir. No importa ni cómo yo me sentía, ni si estaba enojada, si estaba molesta, si hay algo que yo sabía con certeza en mi corazón, con fe, con todas mis hermanas, con todas mis amigas, estamos en fe porque ese hijo ya tiene nombre, ya tenía nombre. Y esa fe estaba en el milagro, no en el Jesús del milagro, porque yo creía que yo iba a tener ese hijo. Esa noche, un 31 de octubre, esa noche me llama el doctor y me dice, no se ve bien. Y esa noche yo llego a la presencia de Dios y le dijo, no me levanto hasta que me hables. No me levanto hasta que me digas qué me quieres decir hoy. Quiero decirle, amada guardadora, que esa noche lloré, alabé, clamé y como eso de las 3 de la mañana, 4, fue que finalmente me rendí. Y yo, Señor, me rindo. Me rindo. Y fue después de esa rendición que yo pude empezar a sentir que el Espíritu Santo me abrazaba. Me decía que me amaba y me consolaba. Inmediatamente de sentir tanto amor, yo sabía, ese in vitro no va a pegar. Pero ya el Señor me había consolado, me había restaurado. En ese momento me dijo, hija, tú no dependes de eso para ser feliz. Y ese no del Señor fue un no que restauró parte de mi identidad, de una necesidad de donde había convertido el anhelo de ser madre en un ídolo. Qué bueno Dios que nos empieza a mostrar a través de nuestras experiencias cuántas veces nos ha dicho, hija, hija. ¿Cuántas veces, amiga, el Señor te ha dicho, hija? Pero amanecemos nuevamente en esa tristeza, en ese temor, en esa incertidumbre. Yo quiero que usted me acompañe ahora a Romanos 8:15. Romanos 8:15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.
Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclaviza al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. El espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Qué maravilloso es cómo el Señor nos permite. Hay alguien con el micrófono abierto, ya. Cómo el Señor nos dice que somos hijas, pero que para ser hijas tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. No somos huérfanas espirituales. No necesitamos mendigar amor o aceptación. ¿Por qué? Porque Dios nos ama incondicionalmente. Y esa identidad es la que yo tengo que vivir cada día. Es la identidad que me va a dar gozo, aún en el medio de la prueba, aún en el medio del dolor. Entonces, ¿cómo vivo yo con esa identidad en el medio de mis circunstancias? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo puedo aceptar de que soy amada, soy perdonada y soy valiosa? Dice allí que no nos ha dado un espíritu de esclavitud al miedo. ¿Sabe cuántas veces al día usted y yo sentimos miedo? Yo le voy a decir que yo siento miedo de todo, de todo. Antes tenía miedo hasta de dormir con la luz encendida, de dormir con la luz apagada si estaba sola. Entonces, ¿cómo aprendemos usted y yo a predicarnos la palabra de Dios, a recordar todos los días y ahora entendiendo que mi fe se basa en mi decisión de creer en lo sobrenatural, de creer en ese amor de Dios, de poderlo vivir? Y por eso yo me tengo que decir a mí misma y dejarme guiar por el Espíritu de Dios. Por eso mencioné lo de la manifestación, porque a veces podemos hablar cosas sin base, sin fundamento. Pero cuando yo creo, no en el Jesús de los panes y los peces, que va a cumplir ese milagro que yo necesito, que va a darme el esposo que yo necesito, que va a darme el trabajo que yo necesito, sino que confío en Jesús, el amado de mi alma, que me va a dar lo que yo verdaderamente necesito o para lo que yo verdaderamente estoy en este tiempo preparada. Qué maravilloso es poder despertar en la mañana y saberme hija, saberme amada. Y yo tengo que decírselo a mi mente de primero, porque ya aprendimos cómo es nuestra mente. Entonces yo tengo que con los ojos cerrados, aún sin abrir los ojos, recordar de quién soy hija. Recordar lo amada, lo valiosa, lo escogida que soy. Y aquí pasamos en guardadoras del corazón de llamadas a elegidas a un propósito divino, a un propósito de amor que Jesús nos ha entregado a nosotros. Entonces empezamos a caminar en esa fe, en esa confianza en el Padre. Y para eso tenemos que rechazar esas mentiras del mundo y esas mentiras de nuestro pasado que siempre van a asomar la cabeza. Esas mentiras del pasado que me van a querer recordar lo que yo hice ayer, pero tengo que recordar que he sido perdonada y que una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es la culpa, y la culpa no viene de Dios. Entonces, amada mía, Dios nos llama hija no por lo que hacemos, no por nuestras obras, porque como nos gusta inmediatamente creer que mientras más buena soy o mientras más hago, más me va a amar. Recordar que es por gracia. Y cuando usted y yo recordamos que es por gracia, vamos a recordar de dónde Dios nos sacó, pero ya no con culpa, sino que de dónde me sacó Dios. ¿Quién era yo? ¿Quién era esa mujer con esa lista de pecados? Una mujer sin valor, sin autoestima, que tuvo una vida desordenada,
muy desordenada. ¿Por qué? Porque no tenía valor en mí misma, porque no sabía que era hija amada de Dios. Y por ende no caminaba como hija amada de Dios. Entonces, ¿cómo estás caminando tú hoy en día? Yo quiero que te hagas esa pregunta. ¿Estoy caminando como hija de Dios? ¿Como hija amada de Dios? ¿O todavía estoy creyéndole al mundo, a mis emociones, a mi estado cíclico? ¿A quién le estoy creyendo? Esa es la parte maravillosa de poder saber de que soy hija y eso me hace compasiva porque recuerdo de dónde Dios me sacó. Porque cuando vamos muchas veces en nuestros ministerios y en nuestras iglesias, podemos alzar el dedito y juzgar a una mujer que está todavía pasando un proceso, que no ha logrado salir de su pecado, que todavía está pasando por situaciones y ya nos volvemos desde este lado muy emocionadas porque ya esa la pasamos. Ya yo perdoné. ¿Cómo es que no has perdonado? ¿Por qué no has perdonado? Porque no puede perdonar, porque todavía no ha bajado esa revelación a su corazón de sentirse hija, de sentirse amada, de sentirse perdonada, de sentirse liberada. Y ese amor que recibimos a través de esa redención nos permite y nos lleva a amar. Si hoy todavía no has perdonado a alguien, si hoy todavía te cuesta perdonar, revisemos esa identidad, porque recordemos que ese perdón va a ser sobrenatural, porque solas no lo podemos hacer. Por eso nos llamó hijas, por eso dijo, mía eres tú, porque yo te voy a ayudar, porque yo voy a estar contigo, porque yo te voy a llevar de la mano, porque tu fe, tu decisión de ponerla en acción va a darme como el permiso para que ese Espíritu Santo que acabamos de ver en la palabra de Romanos verdaderamente me guíe. Si yo no decido creer, es como que yo le digo al Espíritu Santo, un momento, permiso, este problema es muy grande, esta persona no la puedo perdonar porque tú no sabes todo lo que me hizo. Jesús, vamos a pasar al siguiente tema. Este tema donde yo quiero este carro nuevo. Este todavía no. Este vamos a tratarlo más adelante. Y le voy poniendo curitas y curitas y curitas. Entonces el Señor nos recuerda hoy que suyas somos el paquete entero, no solamente el milagro o la lista del supermercado que usted le tiene de lo que usted necesita, sino de saberme hija, saberme amada y que no estoy sola para enfrentar esta situación, este perdón, esta incomodidad que hay en mi corazón por alguien para poder soltarlo. En ese momento yo puedo decir, yo sé dónde todavía esa identidad de Cristo todavía no la estoy viviendo. Todavía no la estoy viviendo. Entonces entendemos que esa fe genuina nos lleva a experimentar la salvación integral de Dios. Porque a Jesús no le interesa que usted tenga un esposo creyente en Dios. A usted le interesa que usted sea salvo. Y ese esposo creyente en Dios es la añadidura. Esa lista de milagros que usted y yo anhelamos, que usted y yo queremos y que en fe nos levantamos cada día a proclamar, a Jesús le interesa realmente nuestro corazón. Y hoy venimos aquí juntas a seguir aprendiendo de fe, a entender cuando yo trabajaba esta palabra, Señor, realmente cuánto me falta. ¿Cuántas veces creo en el Jesús de los panes y los peces? ¿Y cuántas veces me molesto cuando los peces se tardan su tiempo? Cuando el milagro no llega, si yo estoy haciendo lo que tengo en teoría que hacer.
¿Cuántas veces fijo mi mirada en ese ídolo de mi corazón, de ese anhelo, en vez de poder, es que tuya soy? Y este tiempo me estás preparando para lo que tú tienes para mí. Este tiempo me estás preparando para esa sanidad. Si tengo esa enfermedad, Señor, me estás preparando. ¿Para qué me estás preparando? ¿En qué estamos caminando tú y yo, Jesús, en este momento? Porque ya sé que sola no estoy. Porque ya sé que Él camina de la mano conmigo. Porque ya sé que Él está aquí en mi interior, en mi mente, y que si yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, hija soy. Pero en ese momento en que Él me llama hija, tu fe te ha sanado, tengo que recordar que si quiero ser hija, debo dejarme guiar por el Espíritu Santo de Dios. Si no, no soy hija, lo acabamos de leer. Y entonces yo quiero que ahora me siga de vuelta en Romanos, en el versículo 17. Y si somos hijos, somos herederos. Estamos en Romanos, empezamos en el 14, ahora vamos en el versículo 17. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Subraye, por favor, sufrimos. La parte que no nos gusta a nadie, ¿verdad? Sufrimos. Sufrimos con Él, nos dejamos guiar por Él, sufrimos con Él, pero también vamos a ser parte de la gloria. Y yo decía, hombre, ¿cómo cuando estoy triste, desanimada, no me acordé de esa parte? Espíritu Santo, esa palabra grábala en mi corazón porque yo necesito que en el día que amanezco desanimada, recordarme de que sufro con Él, pero que también tendré parte con Él en su gloria. ¡Wow! Eso es un padre que me dice, Señor, todo Jesús lo restaura, todo lo que el mundo lo quebranta. Yo quiero que también me acompañe a este salmo. Salmo 147:3. El Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuando yo estoy quebrantada de corazón, Él va a vendar mis heridas, pero en ese momento cuando yo paso a modo rendición, porque mientras estoy enojada, estoy quebrantada y lo que estoy es molesta, estoy estorbando esa venda que viene a mi corazón, esa consolación que viene a mi corazón. Ciertamente, cuán amada eres, cuán amada soy. Y necesito decírmelo día y noche, que soy amada, que la palabra dice que suya soy y que no le puedo permitir a mi carne y a mi alma, donde están todas mis emociones, y a mi carne, donde están todas mis pasiones, que se le olvide que yo soy guiada por el Espíritu Santo de Dios. No le puedo permitir a mi carne decirme que es que yo no soy amada, porque no soy amada. Y la doctora siempre habla de cómo somos como madres con nuestros hijos, de que no soy amada como quiero ser amada con mi hijo. No soy amada como deseo ser amada por mi esposo. Pero mi dependencia viene del amado de mi alma y eso yo se lo tengo que recordar a mi alma. Yo se lo tengo que decir porque ya sé que mi fe es una decisión. Entonces yo le tengo que recordar a mi alma de dónde Dios me sacó. Yo le tengo que recordar a mi alma cuando me llamó hija. Yo le tengo que recordar a mi alma en el medio de mi enojo, de mi molestia, en quién yo he creído.
que mi porción es Jehová y en él esperaré. Eso es lo que yo le tengo que recordar a mi alma todos los días cuando se impacienta, porque yo no sé si usted, pero yo soy impaciente. Pero yo le tengo que recordar a mi alma en dónde está esa palabra de Dios guardada, porque yo me dejo guiar por el Espíritu Santo de Dios. Así que el Espíritu Santo trae esa palabra a mi corazón y me dice, mi porción es Jehová, en él esperaré. Qué maravilloso es poder levantarnos en la mañana y decir, soy hija, soy amada. Qué maravilloso es poder caminar en el medio de una situación, en el medio de una incomodidad, en lo cotidiano del día, porque a veces esto solo lo llevamos a lo muy grande, a esas situaciones grandes que usted y yo tenemos, pero en lo cotidiano del día, en lo sencillo del día, poderme sentir hija, poderme sentir amada, eso es automático que nuestro desánimo o nuestra pereza o nuestra cara de amargura cambia a gozo así, cuando yo recuerdo que soy hija y que soy amada. Hija, tu fe te ha hecho salva, tu fe te ha sanado, dice otra versión, tu fe te ha hecho salva, tu fe, tu decisión de creer en mí te ha hecho salva. ¿Qué otra cosa nos da la identidad en Cristo? Nos da paz y seguridad. Nos da paz en el medio de las circunstancias. Cuando nosotros confiamos en nosotras mismas, y por eso al inicio hablé del tema del empoderamiento femenino y todo lo demás que se ha tergiversado por completo, porque queremos ser mujeres empoderadas, mujeres luchadoras, y muy bonito. El punto es que la base, no tiene fundamento, pero si yo sé que mi seguridad viene de Dios y no de lo que yo haga, que mi seguridad, si yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, yo creo que esa palabra hoy la grabemos en el corazón. Hijos son los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios y sus ovejas escuchan su voz. Entonces, si tú y yo hoy nos ponemos aquí, ¿desde cuándo no escucho la voz de Dios? No sé si le ha pasado. A mí me ha pasado, Señor, ni tan siquiera me acuerdo cuándo fue la última vez que me hablaste. Ando en modo automático en el medio de un mundo tan acelerado y todo desde que nos despertamos estamos apuradas. Nunca hay tiempo para nada. Desde que nos levantamos ya tenemos que ver los hijos, la comida, el trabajo, la plata, pagar la luz, pagar el agua, el tráfico, el transporte público, el carro. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y estamos en una vorágine constante de movimiento y de bulla a nuestro alrededor. Y en lo sencillo y en lo cotidiano del día, en esas cosas que pudieran parecer desapercibidas, estoy llevando, caminando como una hija de Dios o me estoy dejando envolver. Y recordemos, somos carne. Así que tan como somos cuerpo, como somos alma, como somos espíritu. Entonces, caminar en el medio de esta identidad, de recordarme de mi seguridad, viene de Dios, como ese diálogo interno que hablamos hace un par de semanas me lleva a seguir trabajando en que para ser hija de Dios, para ser hija, dice la palabra, y se la voy a volver a leer, son los que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo nos dejamos guiar a lo largo del día? Yo leí esta palabra y digo, Señor, ¿desde cuándo no me hablas? ¿Desde cuándo no he estado prestando atención? Ando acelerada porque tengo algo que entregar y enfoco toda mi mirada en eso y me estoy dejando en realidad guiar por ti. Entonces eso nos permite hacer un alto y decir un momento, que he aquí la esclava del Señor y hágase en mí según tu palabra. Un momento, deciré, me vas bajando esas revoluciones, me vas bajando esas revoluciones, que usted es hija.
Me vas bajando esas revoluciones a ver dónde está puesta tu confianza. ¿Está en el proceso? ¿Está en el milagro? ¿Está en tu esposo? ¿Está en tu hijo? ¿En dónde está puesta tu confianza? Y todos los días tenemos que recordarlo. Todos los días tenemos que recordar esa identidad de hijas y decidir creer. Decidir. Está totalmente la pelota de nuestro lado. Ya no podemos decir, bueno, es que hoy amanecí desanimada, hoy estoy triste, hoy estoy amargada, hoy estoy hormonal. Yo le voy a decir como me dijo mi querida doctora Ileana, cuidadito. Y por ese tema hormonal, ahora tienes la excusa perfecta para darle rienda a tu berrinche. ¡Ah! Santo, se lo comparto porque a mí me dolió, así que yo se lo comparto para que a usted le duela también. Cuidadito. Y dejamos que ahora tenemos permiso para hacer el berrinche completo cuando tenemos que ir a rendirnos en ese trono de grasa. Así que hemos aprendido hoy sobre la identidad, ¿cierto? Yo aprendí un montón. Aprendí cómo ajustar nuevamente esa mente a que tengo que creer y que no lo puedo permitir que crea lo que le dé la gana, porque ya no se manda. Tengo que decidir creer y creer en ese amado de mi alma que me redimió y que me dijo, suya soy. Así que, ¿qué le parece? Sí, oramos y damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, amado mío. Gracias, 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 Señor. Gracias, Padre, por esta palabra que sé, Señor, que has traído a cada uno de nuestros corazones, Señor, para recordarnos que somos hijas, que somos amadas, que cada día podemos caminar con esa identidad, Señor. Hoy, Espíritu Santo, quiero que tú traigas revelación a cada corazón, Señor, a cada corazón que está escuchando este video, que pueda saber, Señor, qué área de su vida necesita recordar que es hija, que es amada, que es valorada, que ha sido redimida, que ha sido perdonada y que ha sido liberada, Señor. Hoy yo te presento cada guardadora del corazón, cada guardadora del corazón que tiene las ganas, Señor, pero que necesita la decisión, porque ya no se puede con ganas. Este mundo no se vale de buenas intenciones. Este mundo es de los valientes que arrebatamos, Señor, esa palabra para llevarla a nuestro corazón y vivirla y creerla. Creer, Señor, en ti, en el amado de nuestra alma. Señor, llévanos a recordar de dónde nos sacaste. Llévanos a recordar, Señor, de dónde tú nos trajiste, hasta dónde nos has ayudado, Señor. Y si hay áreas de nuestra vida que se han endurecido, que si nuestro ojo se ha endurecido para ver al prójimo, Señor, para ver a esas personas, Señor, que están en sus propios procesos, Padre, que no han podido perdonar, que no han podido salir de su pecado y que nuestra identidad ha llevado a que con el dedo acusador los acusemos. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, porque reconocemos de dónde nos sacaste. Reconocemos hasta dónde nos has traído. Reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada, Padre amado, y que no puedo juzgar y levantar el dedo acusador contra mi hermano o mi hermana, Señor, porque está en su propio proceso. ¿Qué sí puedo hacer? Reconocer que soy hija, que soy amada, que soy redimida, que soy valiosa y que puedo caminar con eso cada día de mi vida si tan solo decido, si tan solo pienso, que si tan solo tocara el borde de tu manto, seré sana, seré salva, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque sé que estás removiendo en los corazones, Señor, y necesitamos accionar. Necesitamos mujeres que accionen, Señor. Yo quiero hoy pedirte a cada mujer que está en ese grupo de devocional, que está en el grupo y que ve el devocional llegar, pero que le parece muy largo, que le parece muy denso, que no tiene tiempo, que está ocupada, Señor.
Padre, pon hambre y sed de tu palabra. Necesitamos vivir tu palabra, Señor, a lo largo de nuestro día, en nuestros problemas grandes, en nuestros problemas pequeños, en lo sencillo, en lo cotidiano. Señor, yo quiero vivirte a lo largo de todo el día. Hoy yo te presento cada mente, cada corazón, de cada guardadora del corazón, Señor, que hoy se vaya sabiendo y reconociendo que es hija, Señor, y que si hay áreas de que trabajar, se siente con su devocional a escribir, Señor, a traer esas promesas, porque dice que somos coherederas de la gracia, somos coherederas con Cristo, somos herederas de cada promesa que dejaste en tu palabra, Señor. Y yo te doy gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, amigas. Gracias. Gracias por estar aquí. Espero que este contenido haya sido de bendición para ti y que puedas aplicarlo en tu vida. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Y si quieres seguir creciendo con nosotras, únete a nuestra comunidad en redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga y a seguir guardando el corazón.